Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de El Artículo. El día de hoy revisaremos esta publicación de bronquiectasias en el paciente sin fibrosis quística publicada en JAMA. Como médicos es fundamental que manejemos el idioma inglés, pero cuando buscamos cómo aprenderlo son muchísimos los programas que podemos encontrar. Sin embargo, el único que está diseñado exclusivamente para nosotros es MD English. Además de tener esta característica tan importante, MD English tiene otra característica que les quiero comentar y es que a pesar de tener un fundamento teórico muy fuerte, se centra en gran manera en lo que es el aspecto práctico y lo hace a través de módulos conversacionales en donde no hay más de 5 médicos al tiempo, donde en vivo se habla con un tutor o un instructor y lo que se hace es hablar en inglés acerca de las situaciones cotidianas a las cuales nos enfrentamos como médicos, buscando así que tengamos una adecuada apropiación del lenguaje técnico en medicina. Si te interesa revisar el programa MD English, lo puedes hacer a través de su página de internet o de sus redes sociales. Y si decides adquirirlo, no olvides que si dices que vas de parte de Tutorías Medicina Interna o utilizas el código TMI25, obtendrás un beneficio muy especial. Lo primero que tendríamos que mencionar es cómo se definen las bronquiectasias y las vamos a entender a través de la tomografía computarizada como una vía aérea que tiene un diámetro mayor al vaso que lo acompaña. Las bronquiectasias se suelen clasificar en cuanto a si están o no relacionadas a fibrosis quística y aquellas no relacionadas a fibrosis quística a su vez se van a clasificar en las que son focales o en las que son multilobares. En términos epidemiológicos, estas bronquiectasias son más comunes a medida que avanza la edad, sobre todo por encima de los 65 años, y son más comunes en el sexo femenino. Son de gran importancia que las conozcamos ya que tienen una alta morbimortalidad, se habla de a 5 años una mortalidad de hasta el 12% en estos pacientes, y el problema es que suelen ser subdiagnosticadas o diagnosticadas tardíamente, pues hasta el 25% de los pacientes manifiestan que presentaban síntomas incluso 10 años o más antes del diagnóstico. Cuando hablamos de la fisiopatología, entonces partimos de una condición inflamatoria o infecciosa que favorece la aparición de neutrófilos. Esta inflamación nos lleva a lo que se considera como una disfunción endotelial que favorece asimismo la dilatación de la vía aérea, acompañado de una disfunción ciliar, que es lo que finalmente lleva a la acumulación mucoide dentro de la vía aérea y a pues todas sus consecuencias. Muy importante que cuando hablamos de bronquiectasias nos tenemos que pensar en condiciones que pueden ser etiológicas o que pueden estar relacionadas, y aquí pueden haber causas infecciosas como son pseudomonas, como son tuberculosis, como son micobacterias no tuberculosas, inflamatorias como las diferentes enfermedades autoinmunes, otras como por ejemplo la aspergilosis broncopulmonar alérgica, condiciones genéticas como la deficiencia de alfa-1 antitripsina e inmunodeficiencias como por ejemplo la inmunodeficiencia común variable. Destacando que hay hasta un 38% de pacientes en los cuales vamos a considerar que su causa es idiopática. Y debemos siempre tener en mente tres condiciones asociadas a bronquiectasias que van a ser el reflujo gastroesofágico, el asma y el EPOC. En cuanto a lo que sería la presentación clínica, lo más común que van a presentar estos pacientes es tos productiva crónica, entendida como una tos mayor a 8 a 12 semanas. La producción del esputo es importante ya que las características del mismo identifican pronóstico del paciente, en términos de que entre más purulento sea el esputo, mayor riesgo tiene el paciente tanto de exacerbaciones como de mortalidad. Esta tos purulenta crónica se puede acompañar de otra sintomatología como lo pudiera ser disnea, dolor pleurítico o incluso hemoptisis en casos menos frecuentes. En términos del examen físico no hay algo que sea muy característico de las bronquiectasias, pero en la auscultación pudiéramos llegar a encontrar aumento del tiempo expiratorio, sibilancias, roncus y estertores. Si efectivamente lo que estamos sospechando son bronquiectasias en un paciente, debemos de confirmarlas radiológicamente. Si bien se pueden identificar en la radiografía de tórax, el examen de elección va a ser la tomografía computarizada, en primer lugar para confirmar el diagnóstico con esta definición que ya habíamos mencionado de un diámetro mayor al vaso que lo acompaña, pero podemos encontrar otras características tomográficas de las bronquiectasias. Entre ellas encontramos una ausencia de la disminución del calibre de la vía aérea que permite ver los bronquiolos, lo cual no se ve en un parénquima normal, la presencia de árbol en gemación, y todos estos hallazgos característicamente suelen estar confinados o predominantemente se encuentran en lo que serían los lóbulos inferiores.
Si efectivamente confirmamos las bronquiectasias, lo que sigue es hacer un estudio para identificar todas estas causas asociadas o estas causas pues relacionadas con la bronquiectasias. Para eso pues la historia clínica es fundamental y una serie de estudios también van a ser muy importantes, entre ellos un hemograma en primer lugar para ver cómo está en el conteo de los eosinófilos, niveles de inmunoglobulinas, ya que una IgE aumentada me hace sospechar la aspergilosis broncopulmonar alérgica, mientras que inmunoglobulinas bajas me hacen sospechar inmunodeficiencia común variable. Adicionalmente es de gran importancia tomar cultivos de esputo en estos pacientes y siempre se deben hacer pruebas de función pulmonar, particularmente se debe hacer como mínimo una espirometría. Cuando hablamos del tratamiento de esta enfermedad, partimos que debemos dar manejo a aquellas condiciones que pueden ser tratables, como por ejemplo las hipogamaglobuliniemias. En las diferentes guías destaca que se debe dar manejo a terapias de aclaramiento pulmonar, e igualmente acompañado de agentes mucoactivos. Y en este aspecto destacando que a diferencia de lo que se presenta con las bronquiectasias asociadas a fibrosis quística, el uso de las DNAsas no está recomendado. Igualmente los broncodilatadores, específicamente LAMA y LABA, son los de elección y las terapias combinadas con esteroides se van a reservar únicamente al paciente que tiene de forma concomitante EPOC, asma o un fenotipo eosinofílico. Muy importante las terapias de rehabilitación pulmonar. Igualmente está recomendado el uso de macrólidos, especialmente en el paciente que tiene más de 3 exacerbaciones al año por su efecto antiinflamatorio. Y está también la descripción del uso de los antibióticos inhalados, destacando que esto siempre va a depender mucho del tipo de molécula y del tipo de dispositivo que entrega el medicamento para que la tolerancia pueda ser apropiada. Finalmente hay descripciones de manejos quirúrgicos, especialmente para el paciente que tiene enfermedad refractaria, aquel que tiene la bronquiectasia confinada a un único lóbulo, y en pacientes como última opción la posibilidad del trasplante pulmonar. Finalmente, en cuanto a lo que serían las complicaciones que puede desarrollar esta enfermedad, la primera de ellas es la hemoptisis, la cual puede llegar a ser amenazante y necesitar manejo, sea de embolización o en casos más severos, quirúrgicos. Y definitivamente la complicación más frecuente van a ser las exacerbaciones de las bronquiectasias. Estas exacerbaciones las vamos a definir como la presencia de 3 o más condiciones de las siguientes 6 que ya les voy a mencionar, que se presenten por un periodo mayor a 48 horas y que conlleven a un cambio en el tratamiento. Las condiciones que vamos a incluir dentro de estas 6 van a ser aumento en la disnea, aumento en la tos, aumento en la producción del esputo, aumento en la purulencia del esputo, aumento en los síntomas generales como debilidad y malestar general o aumento en la hemoptisis. Si efectivamente confirmamos que estamos frente a una exacerbación, lo primero es definir la severidad de la misma para saber si el paciente requiere o no de manejo intrahospitalario, y el manejo va a ser con antibióticos. Con esto hemos terminado el capítulo de este mes. Como siempre son ustedes quienes seleccionan el próximo artículo a revisar. Así que tenemos esta propuesta del CHES acerca de interpretación del líquido pleural. Y como segunda opción, esta revisión acerca de trombosis venosa superficial publicada en el JAMA en este año. Nos vemos el próximo mes.